Nunca pensé que volver a la escuela de noche sería una mala idea. De hecho, cuando acepté la propuesta de mis amigos, lo vi como una oportunidad para vivir una aventura diferente. Todo comenzó como un reto, una de esas ideas que parecían inofensivas. El plan era simple: entrar al colegio de noche, recorrer los pasillos vacíos y quizás contar algunas historias de terror para pasar el rato. Nosotros éramos 5 en total. Todos habíamos asistido a esa escuela cuando éramos niños y conocíamos cada rincón, cada aula y cada pasillo. El colegio cerraba sus puertas a las 6 p.m., así que entrar de noche requería cierta planificación. Saltamos la cerca del estacionamiento y con la ayuda de la linterna de mi celular logramos abrir una de las puertas traseras que daba acceso a los salones. Una vez adentro, el ambiente cambió por completo. La escuela, que de día parecía tan normal, tan cotidiana, ahora se sentía muy extraña, como si algo invisible nos estuviera observando desde las sombras. Los pasillos, que antes parecían tan amplios, ahora se sentían asfixiantes. Las puertas de los salones estaban entreabiertas y cada vez que el viento soplaba, se escuchaba el rechinar de las bisagras. Lo peor de todo era el silencio. Era tan profundo que cualquier pequeño sonido parecía amplificado, resonando en los ecos del edificio. Al principio todo fue risas. Nos burlábamos de lo asustados que parecíamos, contando historias de fantasmas y fantasías absurdas. Sin embargo, poco a poco, una sensación de incomodidad comenzó a invadirnos. Sentía como si algo estuviera en ese edificio. No sé cuándo exactamente comenzó todo, pero la temperatura en los pasillos empezó a bajar. Hacía un frío intenso, nos envolvió de un momento a otro. Seguimos caminando, aunque cada vez más callados, hasta que llegamos al aula donde solíamos tener clase. La nostalgia nos golpeó de repente, pero lo que ocurrió después fue lo que hizo que esta fuera sin duda la peor experiencia de mi vida. Mientras explorábamos el salón, Sofía apuntó con su linterna hacia la pizarra. Al principio no vimos nada raro, pero cuando la luz se posó sobre ella por completo, pudimos verlo. Alguien o algo había escrito en la pizarra. Lo más extraño es que las palabras no estaban allí cuando entramos. Parecían recién escritas y aún caían pequeñas partículas de polvo de tiza. El mensaje decía: no debieron venir. Uno de los del grupo intentó reírse, diciendo que alguien había preparado una broma, pero ninguno de nosotros había traído esa tiza. Andrés, que siempre había sido el más valiente, decidió asomarse para ver qué estaba pasando con esos sonidos, pero apenas abrió la puerta, la cerró de golpe. Con voz temblorosa, dijo que alguien estaba allá afuera. Nos acercamos a la puerta en silencio y lo escuchamos claramente. Los pasos se hacían más fuertes, acercándose. La linterna de mi celular comenzó a parpadear y un olor extraño inundó el aula, como tierra mojada. Fue entonces cuando Valeria gritó. La luz de la linterna había iluminado una sombra en el fondo, justo en la esquina. Había una figura alta, inmóvil, con una forma humana retorcida. El aire en la habitación se volvió denso, difícil de respirar. Salimos corriendo sin mirar atrás. Cada paso resonaba en los pasillos. No éramos los únicos corriendo. Sentíamos que algo o alguien nos seguía de cerca. Al llegar a la puerta trasera, por donde habíamos entrado, descubrimos que estaba cerrada. La desesperación nos envolvió y empezamos a golpearla con fuerza, intentando abrirla. En ese momento los pasos cesaron. El silencio fue aterrador. Me atreví a mirar hacia atrás y allí estaba, en el pasillo, una figura oscura que había visto en el salón. Estaba más cerca, casi un par de metros de nosotros. Sentí un frío recorrerme la espalda. Me di cuenta que no tenía rostro. Finalmente logramos abrir la puerta y salir corriendo a la calle. Nunca habíamos sentido tanto alivio al ver la luz. Esa noche ninguno de nosotros habló de lo que ocurrió, al menos no por un buen tiempo. Pero todos sabíamos que había algo en esa escuela, algo que no quería que estuviéramos allí, y jamás, bajo ninguna circunstancia,
volveré a poner un pie en ese lugar, y menos de noche. Desde pequeño había escuchado historias sobre el duende que rondaba mi escuela. La mayoría de los estudiantes lo tomaba como una leyenda urbana, algo que los más grandes contaban para asustar a los nuevos. Sin embargo, yo siempre había sido escéptico, no creía en esas cosas, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Todo comenzó una tarde después de clases. Me había quedado solo en el aula porque debía terminar un trabajo importante. El colegio estaba prácticamente vacío, solo algunos profesores permanecían en sus oficinas. La luz del atardecer entraba por las ventanas, proyectando largas sombras en el suelo. El ambiente era tranquilo, demasiado tranquilo diría. Al principio no pasó nada fuera de lo normal. Estaba concentrado en mi tarea cuando de repente escuché algo extraño. Era un susurro apenas audible, como si alguien estuviera hablando entre dientes desde algún rincón del aula. Me detuve por un momento y miré a mi alrededor. No había nadie. Me dije a mí mismo que era mi imaginación o el ruido de algún profesor en las oficinas cercanas, así que volví a mi trabajo. Pero entonces lo escuché de nuevo y esta vez más claro, como si alguien se estuviera riendo. Era una risa aguda, chillona, pero muy baja. Me levanté de mi asiento y comencé a asustarme un poco. Las luces del salón comenzaron a fallar. Esa fue la primera señal de que algo iba muy mal. El susurro regresó, esta vez más fuerte, seguido de una risa que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Me levanté rápidamente para salir del aula, pero justo cuando alcancé la puerta, sentí que algo pequeño me tiraba del pantalón. Miré hacia abajo, pero no había nada. El pánico empezó a apoderarse de mí. Me giré para ver la ventana, y entonces ahí lo vi por primera vez. En la esquina del salón, entre la penumbra, una pequeña figura me observaba. Tenía unos ojos brillantes y una sonrisa torcida que me heló la sangre. Era más pequeño que un niño. Su piel parecía de un tono gris verdoso y su rostro estaba arrugado como el de un anciano. Llevaba puesto un sombrero extraño y sus manos eran pequeñas, pero con dedos largos y afilados. Su sonrisa se mantenía mientras me observaba. Sentí que mis piernas se congelaban. Ese extraño duende dio un paso hacia adelante. Su sonrisa comenzó a resonar de nuevo, pero esta vez más fuerte, más inquietante. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Mis manos temblaban mientras intentaba abrir la puerta, pero por más que intentaba, no se movía. Ese extraño ser seguía acercándose, arrastrando sus pies sobre el suelo. En ese momento, recordé las historias que contaban en la escuela sobre cómo el duende se llevaba a los niños que se quedaban solos y sobre cómo los hacía desaparecer sin dejar rastro. Finalmente, logré abrir la puerta y corrí por el pasillo. Las luces seguían parpadeando a mi alrededor y cada vez que una luz se apagaba, escuchaba esos pasos diminutos detrás de mí. Sabía que me estaba siguiendo y no me atreví a mirar hacia atrás. Al salir del edificio, el aire fresco me golpeó y me sentí momentáneamente a salvo. Pero cuando miré hacia las ventanas, ahí estaba, observándome desde una de ellas, con la misma sonrisa torcida. Me fui de ese lugar. Desde esa noche, nunca volví a quedarme solo en la escuela. Nadie me creyó cuando les conté lo que había visto. Solo decían que eran cuentos de niños, pero yo sé lo que vi. Sé que ese duende estaba ahí, escondido entre las sombras, esperando. Y si alguna vez te quedas solo en la escuela, ten cuidado, porque una vez que los escuchas, ya no hay escapatoria. No sé exactamente cómo empezó, pero los rumores se esparcieron como fuego. Alguien, una noche, aseguró haber visto un león en el patio de la escuela. Al principio, todos lo tomamos como una broma, algo absurdo para reírnos en el recreo, pero luego comenzaron a aparecer detalles extraños. Primero fueron huellas. Era temprano
El suelo aún estaba húmedo por la lluvia de la noche. Mientras caminábamos hacia clase, vimos lo que parecían ser enormes marcas de garras en el suelo cerca de la cancha. Todos nos acercamos, curiosos, y en efecto eran reales. Las huellas eran demasiado grandes para cualquier perro o gato. Parecían seguir un patrón alrededor del patio, como si algo hubiera estado rondando la escuela. Algunos chicos empezaron a inventar historias diciendo que habían escuchado rugidos por las noches o que habían visto sombras moviéndose cerca de las ventanas cuando la escuela aún estaba vacía. Fue un viernes por la tarde cuando mi turno para quedarme en la escuela llegó. Estaba castigado por no entregar un proyecto a tiempo y mi profesor decidió que mi penitencia sería quedarme después de clases para terminarlo. El colegio estaba vacío, salvo por unos profesores que aún trabajaban en sus oficinas. Los pasillos se sentían largos, oscuros, y el eco de mis pasos me hacía sentir que no estaba solo. Me dirigí a la biblioteca, el único lugar donde podía concentrarme. El sol comenzaba a bajar y las sombras dentro de la escuela se alargaban. Mientras trabajaba, escuché un ruido. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego el sonido volvió. Esta vez más pesado. Era algo raro, como si estuvieran caminando, arrastrando algo. Me levanté, intrigado y nervioso, y me acerqué lentamente a la ventana. Desde allí pude ver el patio. Estaba vacío, como siempre, pero algo me hizo mirar más allá, hacia los árboles que rodeaban el lugar. Algo extraño se movía entre las sombras. Supe al instante que no era ningún alumno, ni algún profesor. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Quería salir corriendo, pero algo me mantuvo pegado al suelo. Y entonces vi algo extraño. Era enorme, mucho más grande de lo que imaginaba. Y sí, era un león, o al menos algo que parecía a eso. Salió entre los árboles, caminando lentamente hacia el centro del patio, pero algo no estaba bien. Su pelaje no era del todo natural. A la luz parecía tener un brillo extraño, como si su cuerpo estuviera hecho de humo o sombras densas. Sus ojos, brillantes y amarillos, estaba como buscando algo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me alejé de la ventana rápidamente y me escondí detrás de una estantería, intentando mantener la calma. Pero entonces escuché de nuevo un rugido bajo, profundo, que retumbaba las paredes de la biblioteca. Ese monstruo estaba cerca, más cerca de lo que creía. Los minutos se sintieron como horas. Sabía que tenía que salir de allí, pero cada vez que intentaba moverme, el rugido se hacía más fuerte. Era como si pudiera sentir mis movimientos, como si supiera exactamente dónde estaba. El miedo se apoderó de mí y no pude hacer otra cosa más que quedarme allí, inmóvil, esperando que desapareciera. De repente, algo se rompió. Una ventana se quebró y escuché un ruido ensordecedor. Algo estaba dentro de la escuela. No lo vi, pero lo sentí. El aire se volvió pesado. Sabía que no era solo un león, era algo más oscuro. Corrí hacia la puerta, sin mirar atrás, y me dirigí hacia la salida. Volví a escuchar ese rugido. Parecía seguirme. Llegué a la puerta principal, la abrí de golpe y corrí hacia la calle sin detenerme. No volteé ni por un segundo. Salí corriendo y me fui. Al día siguiente nadie me creyó. Dicen que solo fue mi imaginación, que no había ningún león en la escuela. Pero las huellas seguían allí, estaban más claras que nunca, y los rumores solo crecieron. Desde ese día evito quedarme solo en la escuela. Algo extraño anda suelto y no solo es un animal salvaje. No tiene sentido. Lo que vi esa tarde no debería existir en este mundo. Nunca pensé que quedarme tarde para terminar un proyecto sería la peor decisión de mi vida. Era viernes y me quedé después de clases para adelantar unos trabajos en la biblioteca. El sol estaba ocultándose y sabía que el conserje cerraría pronto. No me preocupé demasiado. Pensé que podía salir sin problemas, pero lo que me sucedió me dejó marcado para siempre.
Cuando finalmente terminé el trabajo, el colegio estaba vacío. Tomé mis cosas y caminé hacia la salida principal, pero para mi sorpresa, la puerta estaba cerrada con llave. Toqué el vidrio esperando ver al conserje cerca, pero no había nadie. Mi primer pensamiento fue buscar una ventana abierta o alguna otra puerta que no hubieran asegurado, pero mientras caminaba por los pasillos, noté que todo estaba cerrado, como si alguien hubiera sellado cada salida a propósito. El aire se sentía pesado y, a pesar de que sabía que debía mantener la calma, inevitablemente comencé a sentir como una opresión en el pecho. Seguí caminando, intenté usar mi celular para llamar a alguien, pero, por supuesto, no tenía señal. La sensación de aislamiento empezó a ser real. Decidí regresar a la biblioteca, pensando que al menos podría quedarme allí hasta que alguien volviera por la mañana, pero al llegar, escuché un ruido. Era leve, como el sonido de pasos suaves sobre el suelo. Me detuve en seco, tratando de convencerme de que era el eco de mis propios pasos, pero el sonido se acercaba, despacio. Giré la cabeza y miré por el pasillo, pero no había nadie. Una sensación de paranoia se apoderó de mí. ¿Acaso era solo mi imaginación o algo más? Decidí seguir adelante, pero los pasos continuaban y cada vez más cerca. Comencé a correr y el ruido aumentó en intensidad, como si alguien estuviera persiguiéndome. Llegué a un salón, cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en la pared, intentando recuperar el aliento. Todo estaba en silencio, pero la sensación de ser observado no se desvanecía. Me acerqué a las ventanas, buscando cualquier señal de vida fuera, pero todo lo que vi fue oscuridad. Los árboles se mecían con el viento, pero la escuela, a esas horas, parecía un lugar completamente diferente. Las luces comenzaron a parpadear. Miré a mi alrededor y por un instante vi una sombra moverse entre los estantes. Mi primer impulso fue gritar, pero decidí mantener el silencio. Traté de convencerme de que solo había sido un efecto de luz, pero cuando me acerqué, lo vi claramente. Una figura alta, delgada, se desplazaba lentamente entre los libros. No podía ver su rostro, solo una silueta oscura que parecía fusionarse con las sombras a mi alrededor. Mi cuerpo se congeló por el miedo, y antes de que pudiera reaccionar, la figura simplemente desapareció. Intenté abrir la puerta nuevamente, comencé a golpearla, y entonces escuché un susurro. Era suave, pero claro. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Corrí hacia las ventanas, intenté romperlas, pero parecían más sólidas de lo que recordaba. Era como si la escuela misma estuviera viva, reteniéndome. En ese momento, las luces se apagaron completamente. El silencio se hizo aún más intenso y sentí un frío en la espalda, como si algo estuviera justo detrás de mí. No quería girar, pero lo hice. Y entonces, esa figura alta y oscura estaba más cerca. Pude sentir su presencia, su mirada. Aunque no pudiera ver su rostro, di un paso atrás, tropezando con una silla, y entonces caí al suelo. No sé cómo logré levantarme y correr de nuevo hacia la puerta, pero esta vez, con un esfuerzo desesperado, y la puerta se abrió. Corrí por los pasillos sin mirar atrás, con el eco de mis pasos resonando junto con los de la figura que me seguía. Las luces seguían fallando y todo lo que podía hacer era guiarme por la débil luz de emergencia que parpadeaba ocasionalmente. Finalmente, encontré una ventana abierta en el aula al final del pasillo. No lo pensé dos veces y salté por ella, cayendo al suelo afuera. Entonces, al día siguiente, cuando volví al colegio para recuperar mis cosas, todo parecía normal. Las puertas estaban abiertas, los pasillos llenos de estudiantes y profesores. Intenté contar lo que me había pasado, pero nadie me creyó. Dijeron que estaba completamente loco y que había imaginado todo, que tal vez me había quedado dormido y todo lo soñé. Pero no, yo sé lo que vi y juro que nunca volveré a quedarme solo en la escuela y sobre todo al anochecer.